Hola, ¿qué tal? En esta ocasión toca hablar del correcto uso del multímetro, este instrumento de medición que es tan común en la industria y tan útil en instalaciones domiciliarias. Hablaremos sobre su funcionamiento y el uso correcto de este. Si aprendemos a usarlo de la manera adecuada, esta herramienta nos ayudará a lo largo de nuestra vida en más de una ocasión. Muy bien, ¿pero qué podemos medir con ese instrumento? Bueno, el multímetro nos servirá para medir variables físicas como la tensión, la frecuencia, la intensidad de corriente, resistencia, capacitancia y algunos de ellos también nos servirán para hacer pruebas de funcionamiento a diodos e incluso transistores. Como pueden ver, se trata de una herramienta muy completa para medir variables relacionadas a la electricidad y la electrónica. Y sin más por decir, vamos a ver cómo mediremos con el multímetro. Lo primero que vamos a identificar serán nuestras puntas de prueba, las cuales normalmente suelen ser de color rojo y negro. La punta de color negro siempre irá conectada al conector COM, que será nuestro punto en común a tomar en nuestras mediciones. La punta de color rojo cambiará dependiendo la variable que queramos medir. Cada puerto, por supuesto, tiene una etiqueta en la que podemos identificar qué variable podemos medir en este conector. Como vamos a comenzar a medir voltaje, tenemos que conectar la punta en nuestro conector para medir voltaje. Noten que también podemos medir resistencia y el símbolo del diodo nos indica que podemos probar el funcionamiento de un diodo en este mismo conector. Los otros dos conectores en color rojo nos indica que podemos medir amperaje en las escalas de milis, micros y amperes. Dependiendo la corriente que vayamos a medir, deberemos seleccionar el conector correcto, ya que podríamos dañar el multímetro de no hacerlo. Entonces, debemos ser cuidadosos con esta prueba. Como consejo, se recomienda seleccionar una escala mayor a la que esperamos medir, y así, si se requiere bajar la escala de amperaje para no causar algún daño. Dicho esto, vamos a comenzar a medir tensión en corriente alterna, y para ello pondremos nuestro selector en voltaje de corriente alterna y lo identificaremos con el símbolo de línea con forma de onda senoidal. Como ven, ya he preparado previamente un conector como el que tenemos en nuestra casa. La intención será medir con qué voltaje se dispone en este contacto. Para ello, tomaremos las puntas de prueba desde su parte aislante, siempre sin tocar la parte metálica, ya que podríamos sufrir una descarga. Entonces, vemos que la lectura arroja un valor de 126.1 volts que se acercan mucho a la tensión que nos ofrece nuestro proveedor de electricidad, que teóricamente debería tener un valor nominal de 127 volts y una frecuencia de 60 Hz, lo cual bien nos podemos asegurar que es correcto si presionamos el botón Hertz y volvemos a conectar nuestras puntas de prueba al contacto. En esta ocasión vemos que nos marca una frecuencia de 59.99 y se estabiliza en 60 Hz, lo cual ya esperábamos y que vemos que es correcto. El voltaje de corriente alterna es la tensión que principalmente tenemos en nuestros hogares y el cual energiza a nuestros aparatos domésticos. Pero también disponemos de otro tipo de voltaje y es el voltaje de corriente continua. El voltaje de corriente continua tiene la particularidad de que se mantiene estable en el tiempo y que claramente también podemos medir con ayuda de un multímetro. Para hacerlo, basta con seleccionar el símbolo con una línea recta y tres pequeñas líneas intermitentes. Este es el símbolo de voltaje en corriente continua. Muy bien, este tipo de voltaje lo encontramos en fuentes de energía como baterías, power banks, baterías de autos, dispositivos electrónicos, etc. En este caso, vamos a poner como ejemplo dos tipos de baterías. La primera, una batería de 9 voltios y para ello vamos a identificar su polaridad.
Noten que la batería tiene un signo más, con el cual identificaremos que este es su lado positivo y por consecuencia el otro polo será el negativo. De igual forma, conectaremos las puntas de prueba tomando como referencia la punta de color rojo como positivo y la punta de color negro como negativo. Noten que en esta ocasión el voltaje que nos marca es de 4.87 volts, el cual está muy por debajo de los 9 que nos indica su etiqueta, por lo que podemos asumir que esta batería ya dejó de funcionar. Ahora vamos a realizar la medición de esta pequeña batería de 1.2 volts recargable, la cual nos indica un valor de tensión de 1.36 volts, el cual es correcto, ya que aunque bien su valor nominal es de 1.2 volts, este puede llegar a alcanzar hasta 1.4 volts en su momento con carga completa y en buen estado, por lo cual podemos decir que esta batería está funcionando adecuadamente. Si nosotros tuviéramos la necesidad de hacer una medición en escala de milivolts, podríamos girar el selector y podríamos hacerlo. Existen multímetros que pueden hacer esto con una función que cambia las escalas automáticamente, pero eso dependerá de su multímetro y el fabricante. Seguimos nuestro aprendizaje con la medición de la resistencia eléctrica. Esta, al ser una cualidad de todos los conductores eléctricos, es necesario saber cómo podemos medirle. Como ven, tengo aquí una resistencia preparada para que podamos medir qué valor nos ofrece en la unidad de medida ohms, la cual identificaremos en nuestro multímetro con el símbolo de herradura. Entonces, conectamos nuestro multímetro directamente a cada terminal de la resistencia. Es importante recordar no tocar la parte metálica de nuestra punta de pruebas, porque podríamos interferir con el valor de la lectura tomada. Observemos que la lectura nos da un valor de 266 ohms, lo cual está dentro del rango de su tolerancia de acuerdo a los colores que nos marca esta resistencia. Ahora mediré nuevamente la resistencia total, que nos ofrecen dos resistencias con el mismo código de colores, conectadas en serie, la cual debería ser la suma de cada resistencia. El fabricante nos indica que las resistencias deben tener un valor ideal de 4.7 kiloohms con una tolerancia de más menos 5%, es decir, podría estar un 5% arriba o un 5% debajo de su valor ideal, lo cual en este caso, al tener lecturas muy cercanas a 4.7 kiloohms, podemos asumir que esta resistencia está funcionando correctamente. Para medir las dos resistencias en serie, he creado una conexión entre ellas con un pequeño conductor de cobre. Vemos que efectivamente el valor de las dos resistencias se ha sumado, ya que hemos medido su resistencia de la forma correcta. Entonces, resumiendo, la resistencia eléctrica se mide siempre conectando cada punta de prueba al elemento a medir, ya sea una resistencia individual, en serie o paralelo, pero teniendo en cuenta que siempre se debe medir desenergizadas y cuidando el detalle de aislarlas para no medir directamente esta en serie o en paralelo a otro elemento, ya que, por ejemplo, si nosotros tocamos las puntas desde su extremo metálico, estaríamos haciendo un circuito en paralelo a la resistencia y así perturbando el valor medido. De ser necesario, ver nuestro video con el título "Cómo usar una protoboard". Continuemos. Algunos multímetros, la mayoría en realidad, tienen una función que nos sirve para probar si un diodo está funcionando correctamente. Esta la identificaremos con el símbolo de diodo marcado en el multímetro. Para esta prueba, aquí tengo dos tipos de diodos, uno emisor de luz y uno rectificador. Ambos pueden ser útiles para esta prueba.
la cual consta en polarizar directamente las puntas al diodo, es decir, conectar la punta roja al ánodo de nuestro diodo y la punta negra al cátodo. Sabemos que un diodo funciona correctamente si al conectarlo de forma directa, este marca un voltaje en nuestro multímetro, es decir, deja pasar la corriente. De igual forma, si al polarizarlo inversamente, este no deja pasar la corriente, entonces podemos decir que el diodo funciona. Entonces, ¿cómo podemos saber si un diodo está fallando? Un diodo podría fallar si al polarizarlo directamente la lectura fuera cero, lo cual podría indicar que el diodo está abierto o en falla. De igual forma, si al hacer medición en forma inversa, este marca voltaje, entonces podemos asumir que el diodo está en cortocircuito, ya que no debería dejar pasar la corriente al ser conectado de forma inversa. Ambos casos podrían ser prueba de que el diodo está fallando. Para medir amperaje o corriente en un circuito, ponemos el selector en la opción de amperes. Noten que esta sección cuenta con símbolos azules de corriente continua y corriente alterna, la cual podremos cambiar de función presionando el botón azul de este multímetro. Como por default viene configurado en corriente directa, no presionaré el botón azul. Para este ejercicio es necesario cambiar nuestra punta de prueba de color rojo al conector o puerto con la letra A. Esto debido a que hemos posicionado nuestro selector en la escala de medir amperes. De ser necesario, si nosotros quisiéramos tomar medidas más bajas, tendríamos que posicionar nuestra punta de prueba en la escala de milis o microamperes y asimismo cambiar el selector a esta unidad de medida. Muy bien. Es necesario que el circuito esté energizado y la forma correcta de hacer esta medición es conectando las puntas de prueba en serie al elemento que deseamos medir su corriente. Lo que haremos será medir cuánta corriente está fluyendo a través de este LED. Entonces abriremos el circuito de un extremo y conectaremos nuestras puntas de prueba respetando la polaridad en cada extremo. Ahora vemos que nos marca una lectura de 25 miliamperios, la cual corresponde a la corriente que circula por el LED. Si nosotros quisiéramos medir corrientes más pequeñas, deberíamos posicionar el selector en la escala de microamperes. Sin embargo, de igual forma, tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo adecuadamente, ya que el multímetro podría verse afectado si se conecta una escala mayor a la seleccionada. ¿Qué pasaría? Bueno, el fusible podría quemarse. Es por eso que se recomienda iniciar en una escala mayor para asegurarnos de no dañar el dispositivo. Ahora vamos a medir la capacitancia de un condensador y para ello pondremos el selector en el símbolo azul de condensador y presionaremos el botón azul para acceder a la segunda función de esta opción. En este caso vamos a iniciar con un capacitor electrolítico, el cual identificaremos con una franja blanca como su lado negativo y por consecuencia el otro como su lado positivo. Vemos que este capacitor cuenta con una etiqueta de 0.1 microfaradios, lo cual a continuación verificaremos esta información conectándolo al multímetro. Dependiendo el multímetro será qué tanta capacitancia y qué tantos condensadores podremos medir. Así que es recomendable consultar su manual del multímetro para verificar esta información. Siempre asegurándonos de que el capacitor esté descargado, esto podremos lograrlo tocando ambas terminales entre sí con un desarmador o conectándole una carga en caso de tratarse de uno más grande. En el caso de un capacitor de poliéster que no tiene polaridad, vemos que contamos con una etiqueta que es el código de identificación.
el cual nos da información como voltaje de operación, capacitancia que éste tiene y la tolerancia que nos ofrece. Al ser un capacitor que no tiene polaridad, es irrelevante el orden a conectar las puntas de prueba y bastará con seleccionar la opción de capacitancia a nuestro multímetro y conectar las puntas de prueba. Esto, claro, con el condensador descargado y aislado de un circuito. Otra función que, aunque bien no es alguna variable física como tal, sí podemos utilizar en nuestro multímetro y es probar continuidad en un conductor. Esta nos sirve para saber si un conductor está en buen estado o identificar dicho conductor. Por ejemplo, tenemos esta pequeña extensión de contactos, en la cual requerimos verificar qué polo de la clavija pertenece al polo del contacto. Para ello, nuestro multímetro en resistencia, pero ahora vamos a presionar el botón de sonido, el cual identificaremos con este símbolo acústico o parlante en el multímetro. Sabemos que estamos probando el mismo polo cuando escuchemos un pitido en el multímetro. Entonces hemos dado con el mismo polo, tanto en la clavija como el contacto, es decir, estamos probando continuidad. Existen distintos multímetros en el mercado de distintos fabricantes y marcas que nos ofrecen más o menos funciones a las que hemos visto en este video. Sin embargo, las que hemos aprendido hoy son las más comunes y usadas en este dispositivo. Con esto abro una nueva sección de cómo se usa para redirigirlos en cada proyecto que se lleve a cabo en el canal y así poder dar información más precisa sin perder la explicación de cada cosa que hacemos, por más mínima que sea. Recuerden siempre estar dispuestos a aprender más, aprendamos ingeniería.